Semana. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien y por su casa, pues todo esté tranquilo. Como pueden ver en pantalla, el tema que vamos a desarrollar hoy corresponde al tema número 4 y viene a ser pues el estudio y la descripción de la tabla periódica actual. Bien, en esta clase, jóvenes, vamos a hablar de los elementos químicos, ¿no? Que son pues las sustancias que están ordenados en las tablas periódicas. Todos, muchachos, en algún momento pues de su vida han tenido una tabla periódica a la mano, ¿no? De repente tal vez no sabían, ¿no? Cuál era su utilidad, para qué servía o cómo se usa, ¿no? Este documento. Y en esta clase vamos pues a hablar de eso, ¿no? Vamos a definir qué cosa es la tabla periódica, qué cosa hay dentro de la tabla periódica, ¿no? Cómo están ordenados, ¿no? Las especies que están ahí y cómo usarla para sacar pues el máximo de información química para diversos propósitos, ¿no? Bien, vamos a hablar aquí de la tabla periódica moderna o tabla periódica actual. TPM o TPA es una notación simplificada. Para empezar, jóvenes, voy a mostrarles, miren, este esquema de una de las tantas tablas periódicas, ¿no? Editadas, que representa, pues, el esquema actual. Como pueden ver, la tabla periódica es una tabla, ¿no? De datos, ¿no? Donde ustedes observan ahí a los elementos químicos en cuanto, pues, a sus símbolos, y una serie de cantidades pues numéricas que representan las propiedades de estos elementos químicos, ¿no? Aparte, la tabla periódica se indica en colores. Esos colores también pues tienen una utilidad. Normalmente representa pues la naturaleza de los elementos químicos, ¿no? O sus estados físicos, ¿no? Si se encuentran pues como sólidos, líquidos o gases, ¿no? Esta tabla periódica en particular está diseñada, jóvenes, para el uso de las valencias y los números de oxidación de los elementos en ella, ¿no? En la parte casi central pueden ver pues al elemento aquí hierro, ¿no? Fe, donde los números que están en su interior de cada cuadradito indican pues las medidas de las propiedades que están indicadas, ¿no? Número atómico, electronegatividad, masa atómica, primera energización, símbolo químico, nombre, configuración electrónica. Pero lo más saltante de esta periódica son estos números con signos que están en el lado derecho pues, de ese cuadrado, ¿no? Que representan los estados de oxidación del elemento. Esas cargas se utilizan para formular los compuestos pues, del elemento al combinarse con otros, ¿no? Quiere decir, jóvenes, que la tabla periódica actual es única, pero los diseños están dados en función a la utilidad que se le va a dar, ¿no? Aquí los colores, por ejemplo, representan pues a la naturaleza de los elementos. Los metales están pues en amarillo y naranja, los metaloides en verde, ¿no? Los no metales pues en rosado y morado, y gases nobles en celeste y así. La tabla periódica, jóvenes, es un documento muy importante pues para todos los estudiantes que siguen carreras pues de ciencia e ingeniería, ¿no? Incluso pues carreras médicas hacen uso de la tabla periódica porque los elementos químicos que se encuentran ahí ordenados forman parte de muchos compuestos químicos que es importante conocer sus propiedades. Por lo tanto, es necesario saber, ¿no? No solamente cómo están ordenados los elementos, sino cómo extraer el máximo de información de las características de estos elementos y poder utilizarlos pues para diversos fines, ¿no? Entonces, esto representa, jóvenes, uno de los tantos esquemas de la tabla pues periódica actual. Noten que está formado pues por una serie de filas. Ustedes van a contar hasta 7 filas, ¿no? En el lado izquierdo pueden ver pues esas filas se llaman periodos y una serie de columnas, ¿no? Que vienen a ser pues las verticales, ¿no? Que pueden ver de arriba hacia abajo, son 18 pues columnas. Cada cuadradito le llaman topo, ¿no? O posición. Contiene el símbolo del elemento químico y el número más grande, ¿no? Dentro de ese cuadro representa pues su número atómico, que es la forma
cómo van a ser ordenados los elementos químicos. Bien, pero vayamos a la parte teórica, ¿no? ¿Qué cosa es la tabla periódica, ¿no? En general, ¿no? La tabla periódica jóvenes moderna o tabla periódica actual también se le conoce como la forma larga de ordenamiento. Representa un esquema de ordenamiento, o sea, un gráfico, ¿no? De ordenamiento de los elementos químicos diseñado con la finalidad para conocer dos cosas. Las propiedades de los elementos químicos, o sea, solamente viendo pues la tabla periódica muchas veces los colores, voy a conocer las propiedades de los elementos químicos y sus configuraciones electrónicas. Esto ya tiene que ver pues con el modelo atómico actual, ¿no? Con la física cuántica o el modelo cuántico del átomo, ¿no? Configuraciones electrónicas que siguen los patrones de la regla Auba o regla del serrucho y los números cuánticos que hemos visto en la clase pasada. Toda tabla periódica entonces representa un esquema de ordenamiento, ¿no? Diseñado pues con estas características. Ahora, estos jóvenes tienen toda una reseña histórica, ¿no? Porque para llegar a esta forma de ordenamiento, forma de tabla periódica, hubo pues un desarrollo, ¿no? En los sistemas de clasificación de los elementos, desde sistemas simples hasta los sistemas más complejos, que es pues el sistema de tabla periódica. Esta, la que tenemos en la actualidad, se conoce como la forma larga de ordenamiento. Fue diseñado pues por un químico cuyo nombre es Alfred Werner, ¿no? Pero no es pues la única tabla periódica que se diseñó, ¿no? Antes de esto había pues otras tablas periódicas que tenían otro aspecto, eran formas cortas de ordenamiento porque había pocos elementos químicos y lo más importante fueron aquellos que fueron diseñadas por los químicos alemanes Julius Lothar Meyer y el químico pues ruso Vladimir Ivanovich Mendeleev, ¿no? Pero eso ya es cuestión de historia. Nosotros vamos a ver pues la descripción de la tabla periódica actual. Bien, ley periódica moderna. Fue establecido, jóvenes, en el año 1913 por el físico inglés Henry Moseley, ¿no? Este físico, experimentando con los elementos químicos, descubrió, jóvenes, que había pues una propiedad fundamental de todos los elementos químicos, de la cual dependían las propiedades químicas de estos. Esta ley nos indica cómo se deben ordenar los elementos químicos en la tabla periódica, porque siguiendo este ordenamiento se cumple lo siguiente, ¿no? Que las propiedades químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Quiere decir que las propiedades de los elementos se definen sobre la base del número atómico, número de protones, que es Z, lo conocemos pues de la clase de átomos. Significa, jóvenes, que si queremos saber la ubicación o queremos ordenar un elemento o colocar un elemento en la tabla periódica actual, hay que conocer el valor de su número atómico, ¿no? El número atómico me indica la posición que va a ocupar cada elemento pues en la tabla periódica. Anterior a esta ley, había pues una ley periódica antigua, ¿no? Donde decía pues que los elementos deben ordenarse de forma creciente según sus masas atómicas o pesos atómicos. Esa ley fue descartada porque ciertamente pues cumplía hasta cierto punto la predicción de propiedades, pero no cumplía pues con la periodicidad de las mismas, ¿no? Pueden preguntarse también ustedes por qué el nombre de tabla periódica, ¿no? Tabla porque es una tabla de datos, pero la palabra periódico, ¿por qué? O sea, periódico, ¿a qué se refiere, no? ¿Qué quiere decir que algo sea periódico, no? El periódico o algo relacionado con el periodo tiene que ver con el tiempo, ¿no? Aquí cuando hablamos de propiedades, vamos a observar, jóvenes, que si los elementos son ordenados según su número atómico, se va a observar una variación bastante regular de las propiedades físicas y químicas de los elementos. Esa variación casi regular se llama periodicidad. Y de ahí viene el nombre, pues, de tabla periódica, ¿no? Porque vamos a ver que si yo conozco las propiedades de un elemento químico en una ubicación dada, ¿no? En la tabla periódica, puedo predecir, bajo esta ley de periodicidad, si el siguiente, ¿no?
a su derecha o a su izquierda, o el que esté hacia arriba, hacia abajo, puedo predecir qué medidas van a tener las propiedades de ese elemento respecto pues, al inicial. Por ejemplo, si hablamos, ¿no? de la propiedad de los metales, que es a perder electrones, porque los metales tienden a oxidarse, puedo saber, jóvenes, conociendo esta propiedad llamada electropositividad, cómo va a ser la medida del elemento que esté a su costado, izquierda o derecha, arriba hacia abajo, ¿no? Se puede predecir. Y eso es muy importante, jóvenes, porque basado en esta periodicidad, yo ya no necesito conocer las propiedades de cada uno de los elementos químicos, porque son 118, sería muy difícil pues conocerlo todo, sino conocer pues las propiedades por tendencias, ¿no? Cómo va a aumentar o va a disminuir la medida de la propiedad de acuerdo pues a la ubicación que ésta posee. Aunque la ley periódica moderna fue enunciada por Moseley, que es un físico, no fue pues él quien diseñó la tabla periódica, ¿no? El diseño de la tabla periódica actual fue desarrollado pues por un químico, obviamente, en este caso el químico suizo Alfred Werner. Por eso a la tabla periódica actual, aparte que se conoce como forma larga de ordenamiento, también se reconoce como la tabla periódica de Werner, ¿no? Porque fue diseñado pues por él. Y esa tabla periódica casi no ha sufrido modificaciones pues desde su diseño, ¿no? Pero eso no significa pues que no tenga deficiencias, sí las tiene, que van a ser corregidos pues con el tiempo, ¿no? Descripción de la tabla periódica actual. Esta es la parte fundamental que nosotros vamos a ver, jóvenes, en este capítulo, ¿no? Indicar las partes de la tabla periódica y, conociendo esas partes, indicar pues las ubicaciones de los elementos. La tabla periódica actual, oficialmente, jóvenes, reconocidos por la UPAC, se tiene 118 elementos químicos. 118 elementos químicos, ¿no? La última edición pues, de la UPAC, que fue en el año 2016, hasta ahorita no se ha actualizado, considera pues la presencia de 118 elementos químicos con nombres y símbolos definidos. Hay algunas tablas periódicas que tienen más o menos, ¿no? de estos elementos, pero los que tienen menos obviamente están incompletos, no están actualizados, y los que tienen más son proyecciones, ¿no? Lo que se va pues a descubrir, ¿no? O ya se han descubierto nuevos elementos, pero no son reconocidos todavía oficialmente. Estos 118 elementos, jóvenes, se encuentran ordenados de forma creciente respecto a sus números atómicos, o sea, de menor a mayor, ¿no? Quiere decir que el último elemento es el elemento 118, su número atómico es 118. Y están distribuidos en la tabla periódica en 7 periodos, que son las filas, y 18 grupos, que son las columnas. Esa es la distribución de acuerdo pues con la UPAC, ¿no? 118 elementos químicos en 7 filas o periodos y 18 columnas o grupos. La distribución es de izquierda a derecha y hacia abajo, ¿no? O sea, vamos ordenando pues los elementos según su número atómico de izquierda a derecha, se van llenando pues cada fila y vamos descendiendo, ¿no? Es decir, una vez que se llena cada fila, se procede pues con la siguiente hasta completar las 7 que se conocen. Bien, habíamos mencionado que hay diferentes esquemas de tabla periódica pues actual, dependiendo la utilidad, ¿no? que le vamos a dar. Nosotros vamos a mostrar en estas diapositivas diferentes jóvenes esquemas, dependiendo pues lo que queramos visualizar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro esquema de tabla periódica. Esto es una tabla incompleta porque los últimos elementos acá todavía no están definidos. De 113 en adelante todavía no estaban definidos. Hoy en día ya se conocen a estos elementos, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, jóvenes, porque los elementos químicos tienen a lo más 2 símbolos, perdón, dos letras en su símbolo. Si tiene más de 2, o sea, tiene 3, ¿no? Significa que esos elementos todavía no estaban definidos, pues, o no están definidos, o no están reconocidos oficialmente. Pero he utilizado, jóvenes, esta tabla periódica para ver el esquema de los periodos y grupos que hemos mencionado, ¿no? Los periodos, pueden verlo acá, son 7 filas, ¿no? Enumeradas pues del 1 al 7, y los grupos lo pueden ver pues de arriba hacia abajo, ¿no? Grupos o familias son 18 columnas. Aunque esos grupos o familias tienen una notación antigua, que todavía se usa, que es la notación en números romanos y una letra pues en mayúscula A y B.
La notación moderna es solamente números arábicos, ¿ah? Del 1 al 18. Para los grupos. Ahora, en las tablas periódicas jóvenes van a ver también que se representa normalmente en dos bloques, ¿no? Un bloque principal que abarca la mayoría de elementos químicos y un bloque secundario que está hacia abajo. Ese bloque secundario se ha extraído, ¿no?, del bloque principal por comodidad, pero no debería ser así. La tabla periódica debería ser un solo bloque, ¿no? Porque cuando está separado, la mayoría piensa, pues, de que estos elementos son especiales o representan, pues, un grupo particular, ¿no?, de elementos químicos, y no es así. Solamente por comodidad, porque si esto se incluye en el bloque principal, la tabla periódica tendría que alargarse más hacia los extremos y ya tendría, pues, un diseño de repente muy extendido que no es conveniente, ¿no?, para las impresiones, ¿no?, para la venta, pues, de las tablas periódicas. Entonces, en este esquema podemos ver, pues, la distribución de los elementos según los periodos y los grupos. Noten que aquí solamente tiene cada dato en cada cuadrito, el símbolo y el número correspondiente a su Z, número. También está indicado aquí colores para diferenciar los elementos, ¿no? Pueden ver acá abajo la leyenda, ¿no? No metales en color, pues, rosado y morado, ¿no? Metales alcalinos, ¿no?, en naranja, acá está a la izquierda. Los alcalinos térreos en color un poco, pues, amarillento, lantáneo y así. Luego vamos a ver detalles de por qué estos colores, ¿no? Bien, nota. Existen, jóvenes, diferentes variedades de esquemas de la tabla periódica actual. Y cada una de ellas, como hemos mencionado, presenta, pues, una utilidad particular, ¿no? Esto en función a los datos que llevan impreso. Por lo que el estudiante deberá escoger uno de ellos, ¿no?, de estos diseños, dependiendo, pues, a sus necesidades, ¿no? No hay una tabla periódica, jóvenes, que tenga la totalidad de la información, ¿ah? Hay tablas periódicas, pues, que tienen un uso, ¿no?, para ingeniería, tienen, pues, un esquema de datos particular, para el reconocimiento, ¿no?, de la naturaleza, metales, no metales. Es una tabla periódica simple, solamente hay que ver colores, y así. Bien, ordenamiento por periodos. Hemos dicho, jóvenes, que los 118 elementos químicos están ordenados en 7 periodos. ¿Qué condición debe cumplir un elemento químico para que esté en un periodo específico? ¿O por qué, de acuerdo a su número atómico, un elemento químico se encuentra en un periodo o fila específica? Eso se va a indicar a continuación. Cada periodo o fila de las 7 que presenta la tabla periódica contiene elementos químicos en orden creciente de sus números atómicos. Noten, en esta aumentando los números atómicos, ¿no? Por ejemplo, en esta quinta fila, el rubidio, número atómico 37, estroncio 38, itrio 39, circonio 40, y así va aumentando hasta el último elemento de la fila, que sería el xenón, número atómico 54. Va aumentando de izquierda a hasta en derecha. Se cumple que todos los elementos químicos, jóvenes, que están en un mismo periodo tienen, pues, igual número de nivel de energía, que es igual al número de periodo. Desde el rubidio hasta el xenón están en el quinto periodo, porque sus átomos, todos ellos, tienen 5 niveles de energía. Claro que con diferentes cantidades de electrones, pero todos tienen 5 niveles de energía. Eso significa que los elementos hidrógeno y helio, que están en la primera, y los elementos como el francio, ¿no?, hasta el oganesón, que están en la séptima fila, tienen 7 niveles de energía. Y esto también concuerda con la teoría que hemos visto en la clase pasada. Hemos dicho, jóvenes, que los niveles de energía para un átomo pueden ser infinitos, pero en la actualidad solamente se conocen 7 niveles de energía. Es por esa razón que las tablas periódicas tienen por el momento solo 7 periodos, ¿no? Si se descubren o sintetizan elementos con más electrones, con 8 niveles de energía, ya tendría que diseñarse una tabla periódica con un octavo periodo, un noveno periodo y así, ¿no? Pero por el momento solamente hay 7 periodos, porque hay átomos que solamente tienen hasta 7 niveles de
bloque que se encuentra fuera hemos mencionado, no representan periodos adicionales. No vayan a pensar que aquí periodo 7 debe ser periodo 8, periodo 9, no es así, ¿no? Como pueden ver en esta tabla periódica, este bloque secundario tiene un asterisco, aquí dos asteriscos que corresponden al lantano y actínido en el bloque principal. Es decir, los elementos de un asterisco desde el cerio hasta el lutecio van a estar en la misma fila que el lantano en el sexto periodo. Y los que tienen dos asteriscos desde el torio hasta el laurencio, que están en la fila del actinio, ¿no? Van a estar pues en el séptimo periodo, van a ser parte del séptimo periodo. Pero ya hemos dicho que incluirlos sería extender demasiado pues la tabla periódica. Aunque hay diseños, donde se incluyen pues un solo bloque, este bloque secundario colocado pues en el bloque principal, como el que vamos a ver a continuación. Fíjense en esta tabla periódica, este es de un solo bloque, ¿no? Acá está este bloque secundario, acá está en rosado, ya está incluido en el bloque principal. Pueden ver ahí, y hay un solo bloque. Este debe ser el diseño normal, ¿no? De la tabla periódica. Noten, jóvenes, que aquí está el lantano, está desde el cerio hasta el lutecio, ya están incluidos en el sexto periodo. Acá está el actinio, desde el torio hasta el laurencio, está incluido en el séptimo periodo. No hay periodos adicionales, o eso evitaría pues la confusión, ¿no? De que ese bloque secundario formaba o formaría periodos adicionales, y no es así. Del cerio al lutecio son elementos químicos metálicos que tienen propiedades muy parecidas al lantano, por eso se le llama también lantánidos, ¿no? Y del torio al laurencio son elementos metálicos también muy parecidos en propiedades al actinio, por eso se le llama también actínidos. Pero este es el diseño que debe regir, ¿no? Donde hay un solo bloque. Bien, los periodos, jóvenes, son 7 y la cantidad de elementos que hay en cada periodo son los siguientes, ¿no? En el periodo 1, que son la fila más corta, hay un solo nivel de energía y tenemos solamente 2 elementos, ¿no? El hidrógeno y el helio. En el periodo 2 hay 2 niveles de energía, pero hay 8 elementos, ¿no? Del litio al neón. Periodo 3, átomos con 3 niveles de energía, hay 8 elementos del sodio al argón, ¿no? Periodo 4, 5, 6, 7, número de niveles, ¿no? Y obviamente, mientras más niveles pues tenga el átomo, mayor número pues de electrones va a haber, mayor cantidad de elementos va a tener, ¿no? El periodo 4 tiene 18 elementos que van desde el potasio hasta el criptón. El periodo 5, también 18 elementos que van del rubidio al xenón. El periodo 6 son 32 elementos, del cesio hasta el radón. El periodo 7 también son 32 elementos, desde el francio hasta el oganesón, que es el último elemento reconocido oficialmente por la IUPAC. Suman esos elementos, le van a dar pues 118. Este diseño de tabla periódica también, jóvenes, está dado en función a la coloración principalmente, ¿no? Porque los principales datos aquí son 3, ¿no? El símbolo, el número atómico y la masa atómica. Y los colores, ¿no? Lo de celeste y rosado son metales, ¿no? Lo de naranja son metaloides y los de verde son no metales, ¿no? No metales. Incluso los símbolos están en colores y generan o definen los estados físicos, ¿no? Los de símbolo azul son gaseosos, los de negro son sólidos, los de rojo son líquidos y los que están en transparentes son sintéticos, no existen en la naturaleza. Solamente hay 2 elementos líquidos, como pueden ver en rojo. Uno es un metal, que es el mercurio, y otro es el bromo, ¿no? Que es un no metal. Bastante materiales sólidos. Los sólidos están en mayor número y los gases son pocos, ¿no? Como el hidrógeno, que está acá a la izquierda, y el nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro, ¿no? Y los gases nobles, ¿no? Los gases nobles. Bien, entonces, para que un elemento se encuentre en un periodo particular, debe poseer pues cierto número de niveles de energía en función pues al periodo, ¿no? Eso quiere decir que si en los ejercicios me dicen tengo un elemento químico en el 5º periodo, significa que ese elemento en su configuración electrónica debe tener solamente 5 niveles de energía. No debe haber más de eso.
Bien, en la tabla periódica anterior se representan a todos los elementos en un solo bloque externo. Son parte de la columna 3, del grupo 3B, que corresponden a los periodos 6 y 7. O sea, están en la fila 6 y en la fila 7, ¿no? De la columna 3B. Por eso la fila 6 y 7 son los que poseen más elementos químicos, son las más largas, ¿no? Los grupos ya son las columnas, jóvenes, ¿ah? Cada columna de las 18 que posee la tabla periódica actual incluye a elementos cuya configuración electrónica terminal es la misma, o sea, terminan de la misma manera para su último subnivel. Como son 4 subniveles, S, P, D y F, como sabemos, cada columna va a terminar pues de una forma particular en su nivel S, P, D y F con cierto número de electrones. Esta característica particular de los elementos por columna explica la similitud en las propiedades de los elementos que lo conforman. Por ejemplo, vamos a ver que en la primera columna, ¿no? Todos los elementos van a terminar en S1, o sea, en su nivel S con un electrón. Y a ellos, pues, por terminar de esa forma, se ha determinado pues, que sus propiedades químicas son similares, ¿no? Son similares. Por eso, a todos los elementos que se encuentran dentro de una misma columna, a menudo, no siempre, se le conoce como familia de elementos químicos y va a tener un nombre particular. El caso, por ejemplo, de los gases nobles, ¿no? La familia de los gases nobles, porque todos tienen propiedades químicas similares. Familia de los halógenos, se va a decir. Familia de los alcalinos, ¿no? Porque al tener pues la misma configuración terminal, sus propiedades son similares. Sus propiedades químicas, ¿no? Bien, la notación moderna establece una numeración arábica, jóvenes, para cada columna, desde el 1 hasta el 18. Pero también se acepta la notación antigua, que incluye una letra en mayúscula A y B, ¿no? Para ciertos grupos. Esa notación, jóvenes, antigua es la notación pues, norteamericana, que todavía sigue vigente. El número asociado a estas letras A y B puede estar en números arábicos o en números romanos, normalmente en números romanos, ¿no? Pero las letras A y B tienen que ver ya con los tipos de elementos diferenciados. Aquí también, nuevamente, hemos puesto la tabla periódica para que vean las columnas. Miren, acá están las columnas del 1 al 18, pero debajo pues va una notación antigua, ¿no? La primera y segunda columna tiene la letra A, 1A y 2A. De la columna 3 hasta la columna 12 tienen la letra B, ¿no? Grupos B. Se sigue la correlación numérica hasta el 8 y luego empieza pues 1B, 2B. De la columna 13 hasta la columna 18 tiene la letra A y se sigue la correlación numérica, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Son 16 grupos entre A y B, pero en total son 18 columnas, ¿ah? O sea, una cosa es la cantidad de grupos en la notación antigua y 16 grupos A y B, pero 18 columnas porque hay un grupo en la parte central, como pueden ver acá, grupo 8B, que abarca 3 columnas a la vez. Ahí están las dos que faltan para completar los 18, ¿no? 8 grupos A, 8 grupos B son 16 grupos, pero son 18 columnas. Luego vamos a dar detalles, cómo saber cuándo un elemento está en un grupo A o un grupo B, ¿no? Pero los grupos vienen a ser las columnas y tienen que ver con la configuración electrónica terminal de los elementos. Teniendo en cuenta, jóvenes, los 118 elementos reconocidos oficialmente, se tienen los siguientes grupos o familias de elementos de acuerdo con la configuración electrónica terminales y de acuerdo pues, al número de columnas. Aquí vamos a diferenciar ahora sí los grupos A y B. Los grupos A tienen este nombre, se llaman elementos representativos. Ese es su nombre. Como hemos visto en la tabla periódica anterior, son 8 grupos A, que si retrocedemos, fíjense, acá, en este esquema de tabla periódica, los grupos A están en los extremos de la tabla periódica, ¿no? En el lado izquierdo hay 2 columnas A, 1A, 2A, y en el lado derecho hay 6 columnas adicionales, desde el 3A hasta el 8A. Los grupos A están en los extremos de la tabla periódica. Son 8 grupos A, que abarcan las columnas 1, 2 y del 13 al 18. Esos son los grupos A, elementos representativos. Los elementos de los grupos A
porque las configuraciones electrónicas de ellos van a terminar en los subniveles S o en los subniveles S y P. Terminan en S o terminan en S y P. Por eso está indicando aquí los subniveles S y o P, ¿no? O sea, van a terminar o bien solamente en S o bien S y P, ¿no? Y abarcan 8 grupos con 8 columnas, ¿no? Aquí sí coinciden el número de grupos con la cantidad, pues, de columnas. Bien, estos elementos jóvenes de los grupos A son los más conocidos de la tabla periódica, tanto así de que cada grupo tiene un nombre particular que es importante. Aquí están en este cuadrito el resumen, pues, de esos 8 grupos A. Desde el 1A hasta el 8A en números romanos, y a su costado están las columnas. Noten que no hay una correlación con las columnas, ¿ah? Solamente para el 1 y 2 coinciden, ¿no?, con la numeración, pero del 3A hasta el 8A sus columnas son distintas, van del 13 hasta el 18. ¿Por qué? Porque están en el extremo derecho de la tabla periódica. Los nombres son los siguientes. El grupo 1A se llaman elementos alcalinos, son metales. Grupo 2A se llaman los alcalinos térreos. 3A son los térreos o boroides. 4A son los carbonoides. 5A son los nitrogenoides. 6A son los anfígenos, calcógenos, también llamados oxigenoides. 7A también llamados gases raros o inertes. Esos son los nombres que hay que recordar. Los elementos que están en cada columna son los siguientes. Los alcalinos van de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. No es necesario recordarlos a todos, pero al menos pues algunos sí. Los alcalinos térreos van del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Los térreos o boroides, el nombre tiene que ver porque el boro está en la cabeza. Está el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el niobio. Los carbonoides, tenemos aquí pues carbonoides porque está el carbono a la cabeza. Nitrogenoides porque el nitrógeno está ahí. Tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el moscovio, ¿no? 6A son los anfígenos, calcógenos u oxigenoides, porque ahí está el oxígeno. Tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio, el livermorio. Los halógenos, tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el tenesio. Y los gases nobles, también llamados raros o inertes, está pues el helio, el neón, argón, critón, xenón, radón y el óganeso. Las configuraciones electrónicas jóvenes de ellos van a terminar, ya hemos mencionado, los niveles S o S y P. En el caso de las dos primeras columnas van a terminar solamente en el S. Los alcalinos siempre terminan en S1, grupo 1A. Los alcalinos térreos en S2, grupo 2A. En cambio, a partir del 3 hasta el 8 van a terminar en S y P para su último nivel. Los térreos terminan pues en P1, NS2, NP1. Los carbonoides NS2P2. Los nitrogenoides NS2P3. Los anfígenos NS2NP4. Los halógenos NS2NP5 y los gases nobles NS2NP6. Ahora, estos exponentes representan los electrones, hemos mencionado, y si ustedes suman esas cantidades, van a encontrar, jóvenes, que la suma coincide con el número de grupo A. Un electrón, grupo no A. 2 electrones, grupo 2. Aquí la suma es 3 electrones, grupo 3A. 4 electrones, 4A, y así, ¿no? Para los gases nobles, 8 electrones, 8A. Entonces, es una manera, jóvenes, de conocer pues la ubicación de un elemento. Es decir, si yo observo, luego de hacer la configuración electrónica, que un elemento, su configuración termina en 3S2, 3P5. Termina en P, ¿no? S y P. La suma de los electrones es 7. Voy a decir, ya ese elemento se encuentra en el grupo 7A. Pertenece a la familia de los halógenos. Va a ser así. Esa es una forma, pues, de recordar la ubicación de los elementos para los grupos A y la familia. La familia sí hay que recordarle, jóvenes, porque esto de acá viene en los exámenes de admisión, ¿no? Alcalinos, alcalinos térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, gases nobles. Aquí hemos puesto para los alcalinos, jóvenes, y los gases nobles un asterisco. Vamos a indicar pues que aquí hay una observación.
ustedes pueden ver en la tabla periódica de que los alcalinos, o el grupo 1A empieza con el hidrógeno, pero el hidrógeno no se considera alcalino porque el hidrógeno es no metal. Y ese es un error de la tabla periódica actual. El hidrógeno se coloca a la derecha, perdón, a la izquierda de la tabla periódica, pero debería estar a la derecha, donde los no metales, porque es no metal. Y en el caso de los gases nobles, hay otro asterisco, porque todos los gases nobles terminan de esta forma, NS2, NP6, salvo el helio, jóvenes. El helio, como su número atómico es 2, su configuración es 1S2, o sea, él termina en S2, debería estar junto con los alcalinos térreos, porque ellos terminan en S2. Pero no se puede colocar ahí porque el helio no es un alcalino térreo, pues es un gas noble, ¿no? Tiene que estar junto con su familia, pero al hacer eso estamos pues contradiciendo esta configuración. Por eso son excepciones, ¿no? Casos excepcionales de ubicación. El hidrógeno se coloca pues en el grupo 1A sin ser alcalino, pero tiene que estar ahí por su configuración. Y el helio se coloca, jóvenes, en el grupo 8A de los gases nobles, porque es un gas noble, pero no debería estar ahí porque su configuración no termina en P6 para el helio, sino termina pues en S2, debería estar en otro lugar. Son excepciones en cuanto pues a la ubicación. Eso para el caso de los grupos A. En el caso de los grupos B, jóvenes, se llaman elementos de transición, ese es su nombre, ¿eh? Así como los grupos A son elementos representativos, los grupos B se llaman elementos de transición. Bien, son elementos químicos cuyas configuraciones electrónicas terminan en su nivel D. Aquí terminan en el D, jóvenes. Ya no terminan en S ni PA, sino en el D. Abarcan 8 grupos B, pero incluyen 10 columnas. Hay que saber eso, ¿eh? Son 8 grupos B, pero 10 columnas. Los detalles, jóvenes, se indican en este cuadro, como pueden ver. Los grupos B empiezan a partir de la columna 3 hasta la columna 12, ¿no? Porque 1 y 2 eran los A, 13 hasta 18 son los A, ¿no? Los grupos B son las columnas del 3 hasta el 12, en la parte central de la tabla periódica. Pero aquí también no hay una correlación, jóvenes, entre el número de columna y el número de grupo, salvo hasta el 7, ¿no? Ahí sí coinciden, ¿no? Grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 7, pero para el 8, el 1, la columna 8, 9, 10, 11 y 12 ya no hay concordancia, ¿no? Como vamos a ver, por ejemplo, la columna 11 es el grupo 1B. No es el 12B, porque no hay 12B, solamente hay 8 grupos B. Y los nombres, jóvenes, de estos grupos coinciden, ¿no? Salvo en algunos casos con el nombre del primer elemento, o sea que aquí es fácil de recordar, ¿no? El grupo 3B se llama la familia del escandio, ¿no? Ahí está el escandio, el litio, el lantano, ¿no? Y el actinio. El grupo 4B es la familia del titanio, porque empieza con el titanio, ahí también está el zirconio, el hafnio y el rutherfornio, ¿no? El grupo 5B es la familia del vanadio, porque empieza con el vanadio. También está el neodimio, el talio y el dubnio, ¿no? El 6A, familia del cromo, porque ahí está el cromo, ¿no? Está el molibdeno, el tungsteno y el seaborgio. El 7A, la familia del manganeso, porque ahí está el manganeso, ¿no? Ahí está también el tecnecio, el renio y el borio. En cambio, el grupo 8B abarca 3 columnas, como ya hemos mencionado, la columna 9, 10, 8, 9 y 10, donde tenemos la familia del hierro, la familia del cobalto y la familia del níquel, ¿no? En la familia del hierro está pues el hierro, el rutenio, el osmio y el jasio, ¿no? En la familia del cobalto está el cobalto, el rodio, el iridio, el metnerio, ¿no? En la familia del níquel está el níquel, el paladio, el platino y el disprosio. El grupo 1B, metales de acuñación, así se le llama. Este sí, nombre especial, metales de acuñación. Ahí tenemos pues el cobre, la plata, el oro principalmente y el rodgenio, ¿no? El grupo 2B están los metales puente, también son nombres especiales. Tenemos el zinc, el cadmio, el mercurio y el curio. Claro que los últimos elementos tienen nombres pues extraños, nombres asociados normalmente a sus descubridores, ¿no? Los primeros elementos son los que más se conocen. Ahora, todos ellos, noten, jóvenes, que van a terminar en su nivel D, su configuración. Desde D1 hasta D10, porque ustedes deben recordar que su nivel D abarca pues 10 electrones, es por eso que hay 10 columnas, ¿no? Pero van a terminar siempre de la forma n-1.
Ese es el problema, porque su nivel D, con la cual van a terminar, de acuerdo con la regla de serrucho, es un nivel interior. Está dentro, jóvenes, de la nube electrónica, a diferencia de los grupos A, cuyo último electrón está en la capa externa. Aquí no, está en la capa interna. Justamente estos electrones internos, a la hora de formar enlaces, van a trasladarse al nivel externo, generando una transición electrónica, se llama. De ahí el nombre de elementos de transición. Van a terminar, jóvenes, de estas formas. NS2, N-1D1 para el grupo 3B. 4B sería NS2, N-1D2. Donde el N, jóvenes, es el mayor nivel, es el periodo. Este es el periodo. 5B, NS2, N-1D3. Y noten, jóvenes, que va aumentando los D. Aquí debería ser D4, pero ya sabemos que la regla de serrucho D4 no es válido, por eso se ha movido un electrón de acá a acá. Terminaría NS2D4, ¿no? Pero se ha movido y esta es una combinación especial. Aquí sí está normal, NS2D5, NS2D6, NS2D7, NS2D8. Aquí sería NS2D9. Pero ya hemos dicho que D9 tampoco es válido, ¿no? Por eso se ha movido un electrón acá. Y aquí está NS2D10, el normal. Van a notar, jóvenes, que hasta el grupo 7B, la suma de los electrones S y D es igual al número de grupos. Mira, acá suman 3, 3B. Acá suman 4, 4B. Acá suman 5, 5B. Suman 6, suman 7, 6B, 7B. El problema viene, jóvenes, a partir de la columna 8 hasta la 12, ¿no? En la columna, la columna 8, la suma es 8, pero aquí es 9 y aquí es 10 la suma y todos ellos están incluidos en el grupo 8B. Cuando la suma es 11, es el grupo 1B. Cuando la suma es 12, es 2B. A partir del 8, pues hay discordancia, ¿no? En cuanto, pues, a numeración de grupo. Por eso hay que tener cuidado respecto, pues, a los elementos de transición. Los grupos a lo más van a sumar 8. Sus electrones desde el grupo 1A hasta el 8A. En cambio, los grupos B hay que tener cuidado. No solamente el último electrón distribuido no termina en el nivel externo, sino en el nivel interior, N-1. Hay excepciones a la regla de serrucho para D4, D9. Si no, la suma concuerda solamente para hasta el grupo 7. ¿No? A partir del grupo 8 ya hay, pues, discordancia, ¿no? Pero aún así hay que guiarnos de este cuadro para ubicar a los elementos en la tabla periódica, conociendo, pues, el grupo. Es decir, jóvenes, si yo hago la configuración electrónica de un átomo y observo, pues, que termina en 4s2, 3d3, entonces termina en D3, es un grupo B, porque siempre que termina en D, es un grupo B. Entonces, como termina 4s2, 3d3, es la forma, pues, ns2, n-1d, ¿no? Yo debo sumar solamente los electrones del S y D, y la suma me da 5, es el grupo 5B. Bien, hemos dicho, jóvenes, que de estos 8 grupos B, 3 de ellos van a tener nombres especiales. El resto, jóvenes, son nombres ya que tienen que ver con el primer elemento, ¿no? Los nombres especiales son para el grupo 8B, aquí por eso hay un asterisco. Estas 3 columnas en conjunto tienen un nombre especial que se llama los elementos ferromagnéticos, ¿no? Primero porque está el hierro ahí, y segundo porque estos metales, pues son metales, se magnetizan con facilidad y forman imanes, se llaman ferromagnéticos. A secas lo podemos llamar, pues, familia de hierro, familia de cobalto, familia del níquel, ¿no? Pero tienen un nombre especial que se llama ferromagnéticos. Los metales de acuñación, eso ya es un nombre, pues, de sus minerales, nombre antiguo, ¿no? Porque estos metales normalmente se guardaban, pues, como reserva por los gobiernos, ¿no? Los estados, porque eran, pues, metales preciosos. El cobre en la antigüedad, pues, valía un dineral, jóvenes, era más costoso que el oro y la plata inclusive, porque con el cobre, aliado con el estaño, se podría fabricar el bronce, ¿no? Que era un material, pues, muy preciado, ¿no? La plata después tomó un valor, pues, mayor, y hoy en día, pues, el oro, ¿no? Es el metal, pues, de mayor importancia en el ámbito económico. Son metales que se guardan, se reservan, ¿no? Se ponen en los bancos para garantizar, pues, la economía de un país. Aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro oro en el Banco Central de Reservas, ahí está. Y esos metales que se guardan tienen un nombre, se llaman
metales de cuño. Se acuñan, o sea, la palabra acuñar significa pues guardar, reservar, ¿no? Pues se lo llaman metales de acuñación. Nosotros hoy en día utilizamos el patrón oro, ¿no? Oro. En cambio, en Inglaterra, por ejemplo, utilizan la plata, ¿no? La plata esterlina como metal pues, de acuñación. Metales puente, en el caso pues, del grupo 2B, es porque ellos ya están en la frontera, jóvenes, entre metales y no metales. Vamos a ver, va a haber un tránsito en el cambio de las propiedades de metales a no metales, ¿no? Ellos forman un puente, ¿no? Entre metales y no metales, un estado de transición. Sus propiedades van bajando gradualmente, ¿no? De extremadamente metálicos a extremadamente no metálicos, ¿no? En la parte, pues, de estos metales llamados puente. Esos nombres son antiguos, jóvenes, vienen, pues, de la época minera, ¿no? Bien, estos son los grupos B, entonces, ¿ah? Los grupos A terminan su configuración en S y P, y los grupos B terminan en D. Pero falta el F, jóvenes, ¿ah? No hay más grupos, pues no hay un grupo C, ¿no? Entonces, para los que terminan en F, también se incluyen jóvenes en los grupos B, pero tienen un nombre particular. A los que terminan en F se llaman metales, porque son metales, o elementos de transición interna, pero también son de transición porque se incluyen pues, en el grupo B. Pero también se le llama transición interna. Y eso se va a indicar aquí como observación. Observaciones, entonces. Todos los asteriscos que están en los cuadros se indican acá. En el grupo de los alcalinos, grupo NOA, se excluye al hidrógeno, ¿no? Porque hemos dicho que el hidrógeno es un no metal, no debería estar ahí, ¿eh? Los alcalinos son metales. Pero forma parte de la columna, o sea, se le deja el hidrógeno en ese lugar porque el hidrógeno, como tiene Z1, su configuración es 1S1 y le corresponde pues la primera columna, pero no se considera alcalino, ¿eh? Los alcalinos empiezan de litio hacia abajo. La familia escandio 3B corresponde, jóvenes, al grupo que contiene la mayor cantidad de elementos, 32 elementos en total. ¿Por qué? Porque en este 3B están todos los elementos de ese bloque exterior, ¿no? que se saca de la tabla periódica. Todos los elementos lantáneos y actíneos que estaban en el bloque fuera están en el grupo 3B. Se deben incluir todos en el 3B. Por eso es el grupo más largo en número o en cantidad de elementos, ¿no? Lantáneos y actíneos. Las configuraciones electrónicas de los grupos 6B y 1B son excepciones a la regla AUBAO. Hemos dado, o sea, los de 6B terminan en D4 y por eso lo hemos cambiado a D5, ¿no? Y los del 1B terminaban en D9, por eso lo hemos cambiado a D10. Son excepciones a las reglas AUBAO. El grupo 8B abarca 3 columnas, ya hemos visto 8, 9 y 10, y el conjunto se denomina ferromagnéticos, ¿no? Pues contiene metales fáciles de magnetizar y con ellos se fabrican los imanes comunes. El helio, cuyo Z vale 2, se incluye en el grupo de los gases nobles porque es un gas noble, ¿no? Pero por su configuración, 1S2 debería colocarse en otro lugar. Esto es ya una ubicación de excepción, ¿no? El helio no debería estar, pues, por la configuración con los gases nobles, pero por sus propiedades sí tiene que estar ahí. Bien. Esas son las observaciones. Considerando, jóvenes, las configuraciones electrónicas, entonces, a los elementos químicos también los podemos distribuir por bloques en la tabla periódica, ¿no? Como son 4 subniveles, S, P, D y F, y los grupos terminan en una configuración particular S, P, D o F, la tabla periódica se puede dividir, jóvenes, en 4 bloques, dependiendo de cómo termine las configuraciones electrónicas. Las configuraciones terminales de los elementos para cada columna indicadas en la tabla anterior divide, jóvenes, a la tabla periódica en 4 bloques, ¿no? Que son el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Los bloques S y P contienen a las 8 grupos A, que están pues al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? A estos elementos se les denomina representativos, ya conocemos. Mientras que el bloque D, que son los grupos B, son 10 columnas que están en el medio, hemos visto de la tabla periódica. Son 8 grupos B, 10 columnas. A estos elementos se les denomina transición. El bloque F, jóvenes, porque falta su nivel F, son los elementos que estaban fuera de la tabla periódica, el bloque exterior, ¿no? Que contienen los elementos lantáneos y actínidos, que son parte del grupo 3B, como hemos mencionado, se denomina elementos de transición interna. En la tabla periódica podríamos ver, jóvenes, esos bloques así. Fíjense acá.
Así se ve la tabla periódica por las configuraciones. El bloque izquierdo es el S, ahí está alcalinos y alcalinos térreos. El bloque P está en la derecha, ¿no? Ahí está pues desde los térreos hasta los gases nobles. El bloque S y P son grupos A, hemos dicho, grupos A. Acá está 1A, 2A, acá está del 3A hasta el 8A. Mientras que el bloque central es el bloque D, acá están los grupos B. Bloque D, elementos de transición. Y el bloque exterior, acá están los lantáneos y actínidos, es el bloque F, elementos de transición interna. Pero esto, hemos dicho, jóvenes, que cuando se extiende la tabla periódica se incluyen acá. Hay que ponerlo a este lado, ¿no? Al lado del lantáneo y actínido. Es por eso que el bloque F es parte del bloque D también, ¿no? Se incluyen acá en el 3B. O sea, se hace un corte acá, se extiende, ahí se coloca, pues, a este bloque F. Pero cuando está separado se le llama bloque F o elementos de transición interna. Cuando están en un solo bloque, forman parte de los elementos de transición. Bloque D, grupos B. Así se ve la tabla periódica. Significa, jóvenes, que si en un ejercicio yo hago la configuración electrónica de un elemento y observo que termina en P, yo puedo asegurar que ese elemento se encuentra en el lado derecho de la tabla periódica. Si termina en D, está en el centro. Si termina en S, está en la izquierda. Y si termina en F, está pues fuera de la tabla periódica. Es una manera de ubicar a los elementos en la tabla. Vamos a ver luego, en cuanto pues a las propiedades, que todos los elementos, salvo el hidrógeno que está acá, del bloque S son metales, y parte del bloque P van a ser metales también. Los no metales van a formar un pequeño grupo del bloque P, como vamos a ver. Pero esto es la distribución general por las configuraciones. Bien, ubicación de los elementos en la tabla periódica actual. Si yo tengo un elemento químico y conozco su número atómico, ¿no? Agarro mi tabla periódica y busco, jóvenes, su ubicación en un cuadradito, puedo saber en qué fila, o sea, periodo, y en qué columna se encuentra. Por ejemplo, si ustedes le dicen, a ver, el elemento yodo, Z vale 53. Ubíquenlo en la tabla periódica. Entonces yo agarro mi tabla periódica, busco pues al 53 y voy a encontrar, jóvenes, que el yodo se encuentra pues en el periodo 5, ¿no? En la fila 5, ¿no? Y en la columna 17, ¿no? Que es el grupo 7A de los halógenos. Pero eso viendo la tabla periódica, ¿no? A nivel de examen de admisión, jóvenes, a ustedes no le van a dar pues una tabla periódica para ubicar un elemento, lo que sí le van a dar es el número atómico, porque los elementos se ubican según su número atómico. ¿Qué debo hacer? Con ese número atómico debo hacer la configuración electrónica. Una vez que desarrollé la configuración electrónica, voy a contar cuántos niveles de energía tiene. Si tiene 5, entonces ese elemento está en la quinta fila, porque hemos dicho que los periodos o filas tienen que ver con el número de niveles. Y luego tengo que ver en qué termina su configuración. Si termina en P, ya está pues en la parte izquierda, ¿no? Está en la parte derecha de la tabla periódica, en el bloque P. Si termina en D, está en el bloque central. Si termina en S, está en el lado izquierdo. Si termina en F, está en el bloque externo. Entonces yo puedo conocer su ubicación basándonos, jóvenes, en la configuración electrónica. Y eso es lo que hacen pues a nivel de examen de admisión, porque no vamos a tener la tabla periódica a la mano. Para conocer entonces la ubicación de un elemento químico, se debe determinar la fila, o sea, el periodo donde se encuentra, y la columna, que es el grupo. Para ello basta desarrollar la configuración electrónica de su átomo neutro, empleando el número atómico Z. Quiere decir, jóvenes, que solamente ubicamos a los átomos neutros. Si tenemos iones, cationes y aniones, y conocemos sus electrones, esos electrones no me sirven. Yo tengo que conocer Z, el número atómico, porque la ubicación está en función a Z. Hay que calcular siempre Z. Y ya saben que Z es número de protones, y cuando el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Por eso solamente se pueden ubicar a los átomos neutros. Bien, el número de periodo, para saber en qué fila se encuentra, es igual al número de niveles de energía que tiene pues el átomo en su configuración electrónica. Mientras que el grupo A y B, eso ya depende de cómo termine la configuración. Y hemos dicho que si termina en S o P, es un grupo A. Si termina en D, es un grupo B. Si termina en F, no hay problema, porque los Fs todos están en un solo grupo, que es el 3B, ya hemos indicado como observación.
Pero si termina en D, puede ser cualquiera de los 8 grupos B. Eso va a depender de cuántos electrones hay en el D. Si termina en S o P, es un grupo A. Pero ¿qué número de grupo A será? Pues el grupo 1A, 2A, 3A. Entonces, para eso se aplica estas reglas prácticas, joven. Aquí tenemos este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber si un elemento se encuentra en el grupo A, o sea, es un elemento representativo, yo debo observar, jóvenes, que su configuración termina en S o termina en P. Debe terminar en S o termina en P. Con eso me aseguro que ese elemento está en el grupo A. Pero si quiero saber el número de grupo, de los 8 que son, debo sumar los electrones que hay en el S, en el P, de ese último nivel, del N, ¿no? Que es el último nivel. Si la suma me sale 6, el grupo es 6, ¿no? 6A. Si la suma me sale 8, el grupo es 8A, ¿no? Ahora, no siempre va a haber S y P al mismo tiempo, basta con el S, ¿no? Porque hemos dicho que los grupos A pueden terminar en S y o S y P, ¿no? O sea, pueden terminar con la letra S, con la letra S y P. Hay que sumar los electrones de estos últimos S y P del último nivel y la suma me va a dar el número de grupo. Ahora, para saber, jóvenes, si un elemento está en el grupo B, o sea, es un elemento de transición, yo debo observar que su configuración termina en D. Pero siempre va a terminar, jóvenes, de esta forma, NS, N-1D. Ustedes se van a dar cuenta. Siempre, pues, al nivel asociado a la letra D va a haber un S a su costado, ¿no? Con un mayor valor. O sea, este va a ser, por ejemplo, si este es 4, este sería 3, ¿no? 4S, 3D, ¿no? Si este es 5, este sería 4, ¿no? Pero debe terminar en D, la configuración debe terminar en D. Si termina en D, me garantiza, jóvenes, que el grupo es B. Pero ¿cuál de los 8 grupos B será? Ahí es donde debo sumar los electrones S y D de estos lugares, pues, ¿no? Del NS y del N-1. O sea, debo sumar los electrones S y D de los últimos lugares, porque estos son los últimos lugares. Si la suma me sale 3, es el grupo 3B, ¿no? Si la suma, jóvenes, me sale 7, es el grupo 7B. El problema, hemos dicho, empieza con el grupo 8B, ¿no? Porque este D puede tener hasta 10 electrones y la suma puede superar, pues, a las 10 unidades, ¿no? Y no hay, pues, grupo 10B. Los grupos B solamente son hasta el 8, ¿no? Entonces hay que hacer algunas correcciones en esta parte. Para los grupos B, ¿no? Se cumple esto, ¿ah? Para los grupos B, jóvenes, cuando la suma de los electrones S y D, esto de acá, nos dan estos valores, 8, 9 y 10, a todos ellos, a todas esas sumas, lo vamos a incluir en el grupo 8B. Todos van a estar en el grupo 8B, ¿ah? O sea, cuando yo sume los electrones que hay acá y acá, y la suma me sale 8, o me sale 9, o me sale 10, voy a decir allá, esos elementos están en el grupo 8B. Y si la suma, jóvenes, sale 11, lo voy a colocar en el grupo 1B, y si sale 12, va a estar en el grupo 2B. ¿Por qué? Porque no hay grupo 9, no hay grupo 10, no hay grupo 11, no hay grupo 12, solamente se acaba en el 8. Cuando la suma es 8, 9 y 10, todos están en el grupo 8B, la suma es 11, para el caso de los B, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte. Esta última indicación, jóvenes, se debe a que los grupos B son solo 8, ¿no? Pero abarcan 10 columnas. Entonces va a haber 2 columnas que no van a tener, pues, correlación con la numeración de columnas, ¿no? Mientras que para los elementos cuya configuración electrónica terminen en su nivel F, si termina en F no hay problema, porque aquí estamos solamente viendo la regla para S y P, su ubicación, ya todos ellos van a estar en un solo lugar. Van a estar en el grupo 3B. Todos van a estar en el 3B. Aquí no hay que sumar electrones, nada, ¿no? Siempre que termine en F va a estar en el 3B. Del sexto y séptimo periodo, ¿no? Eso ya depende, jóvenes, de cuántos niveles tenga la configuración. ¿Cómo se aplica, jóvenes, esto para los ejercicios? Veamos. Voy a ubicar, miren, sin usar tabla periódica, a los elementos cuyos números atómicos son 12, 28, 53, 79 y 92. Solamente utilizando las configuraciones electrónicas, ¿no? Para ello voy a utilizar mi plantilla, ¿no?, de configuración de la regla de serrucho de la forma desarrollada. A ver, primero, para el elemento cuyo Z vale 2. Esta es la plantilla, jóvenes. Ustedes también lo pueden hacer en su borrador. En su borrador. Aquí ya está el fantasma, o sea, en fantasma, en color clarito, cómo van a seguir la secuencia, ¿no? Aquí vamos a colocar 2 electrones y sería así, ¿no? Siguiendo la secuencia sería
Aquí 1s2, 2s2, ya van 4, 2p6, ya van 10, 3s2, ahí termina, solamente 12. Listo, entonces como ya tengo la configuración, voy a aplicar estas reglas que están acá para saber en qué grupo y periodo se encuentra, ¿no? Primero, yo voy a observar en esa configuración que se encuentra en el periodo 3, fila 3, porque el número de periodos es el número de niveles, ¿no? Segundo, como termina en S, es un grupo A. Es un grupo A. Y el número de grupos, jóvenes, son los electrones sp del último nivel. Aquí el último nivel es el tercero. No hay más en el tercer nivel, ¿eh? Solamente hay S, porque puede terminar en S o puede terminar en P. Entonces la suma acá sería 2, pues, ¿no? Porque la suma de los electrones del... O sea que esto ya lo descarto, solamente me fijo en el último nivel. Entonces decimos que esta es su ubicación. Periodo 3, ¿por qué? Porque tiene 3 niveles de energía. Grupo 2A, ¿por qué? Porque la suma de los S y P del último nivel me da 2, pues este es el último nivel, sumo más 0, ¿no? Porque no hay P, me sale 2. Grupo 2. Esta sería su ubicación A. 3, periodo 3 y grupo 2A. En familia, esto sería pues un alcalino térreo, ¿no? Es un alcalino térreo. Ahora, aquí no le están pidiendo el número de columna, el número de columna. Si le piensan el número de columna, sería pues la segunda columna, porque el 1 y el 2 están pues en la primera y segunda columna de la tabla periódica. A partir del 3A hasta el 18, al grupo 8A, ahí sí van de la columna 13 hasta el 18, ¿no? Porque están en el otro extremo de la tabla periódica. Pero el 1A y 2A están en la columna 1 y 2. Ahí sí coinciden, ¿no? El número de columnas. Bien. Eso para elemento cuyo Z vale 12. Veamos otro. Elemento cuyo Z es 28, ¿no? El otro elemento. Igual, aquí tengo mi plantilla, voy a distribuir 2S2, 2P6, hasta ahí ya van 10, ¿eh? 3S2, 3P6, 4S2, ya van 20. Me faltaría pues solamente 8. Entonces aquí el 3 de 10 no voy a colocar 10 porque me pasaría, voy a colocar solamente 8. 3 de 8, ahí está. Ahora, si quiero saber el periodo, voy a buscar el mayor nivel de energía, 4. ¿No? Ahora, que termine en 3 no significa pues que el 3 sea el mayor nivel, el mayor nivel es el cuarto. Significa que este elemento se encuentra en la cuarta fila, cuarto periodo. Ahora, observo, jóvenes, que la configuración termina en D. Entonces es un grupo B, es un grupo B. ¿Qué número de grupo B? La regla dice, jóvenes, que para hallar el número de grupo B, debo sumar los electrones del último a su nivel S y D, de los últimos S y D. Aquí debo sumar los últimos S y D. Y la suma es 2 más 8 me daría 10. No hay 10B, pues, ¿no? Hemos dicho que cuando la suma es 8, 9 y 10, todos ellos están incluidos en un solo grupo, que es el 8B, ¿no? Entonces su ubicación sería así. Periodo 4, ¿por qué? Porque tiene 4 niveles de energía. Grupo 8B, porque la suma de los electrones S y D, 2 más 8 me da 10, ¿no? Y cuando da 10, es 8B. Recuerden, ¿eh? Cuando la suma le da 8, la suma le da 9 y la suma le da 10, todos se incluyen en el grupo 8B. Cuando la suma es 11, es el 1B, y cuando la suma es 12, es el 2B. Esa sería su ubicación, entonces. Noten la diferencia. Para los grupos A hay que sumar S y P del último nivel, sus electrones. Y para los grupos B hay que sumar S y D de los últimos lugares. De los últimos lugares, no del último nivel, porque son niveles distintos. De 4 es de tercero. Son S y D últimos. En cambio, para los grupos A son S y P del último nivel. Ahí es la diferencia. Otro elemento, Z53. Hacemos la configuración para 53. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Hasta aquí, jóvenes, hay 36 electrones. Aquí sería, I2 sería pues 38. 4D10 sería 48. 48 para 53, falta 5, ¿no? Aquí 48. Entonces aquí no puedo colocar 6, voy a colocar solamente 5, ¿no? 5P5. Ustedes pueden verificar la suma: 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 y 5, 53.
Ahora, me fijo en la configuración y cuento los niveles, ¿no? Hay 5 niveles de energía. ¿Ah? Entonces, este elemento se encuentra en la quinta fila, periodo 5. Ahora, observo cómo termina la configuración. Termina en P, es un grupo A entonces, ¿no? Es un grupo A. Y para los grupos A hay que sumar los electrones S y P del último nivel. Voy a buscar el último nivel. Acá está el último nivel, aquí también está el último nivel. Estos son últimos niveles, ¿ah? Porque es el quinto. Voy a sumar entonces S y P, los electrones. Esto no es último nivel. Entonces decimos acá, el periodo es 5 porque hay 5 niveles, y el grupo es 7A porque la suma de los electrones S y P del último nivel dan 7, pues, ¿no? 2 y 5 dan 7, grupo 7A. En familia, esa es la familia de los halógenos. Entonces, hay una diferencia, jóvenes, aquí, ¿eh? En los grupos A, las sumas son S y P del último nivel. Acá no, acá son S y D de los últimos lugares. No son últimos niveles porque acá son diferentes niveles. ¿Ah? Bien. Elemento Z79. Vamos a hacer la configuración más larga todavía. Sería así. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54. No, aquí sería... Sí. 54, aquí sería 6S2, sería 56, más 4F14 sería 70, aquí sería 5D9, ¿no? Ahora, aquí he hecho una modificación ya, jóvenes, de frente, porque miren, hasta aquí es 54, aquí debe ser, según la regla, es serrucho 2, ¿no? Sería 56, más 4F14 sería 70, aquí debería ser 5D9 para que sean 79, pero ya hemos dicho, jóvenes, que D9 no es una configuración válida. Es por eso que este electrón del S, que era S2, se movió a este lugar. Se movió a este lugar. Aquí debe ser 6S2, 5D9, ¿no? Pero aquí lo hemos modificado porque D9 no es válido. Aunque ustedes, si no lo modifican, la respuesta no va a variar, ¿no? O sea, pueden dejarlo aquí, 6S2, 5D9, pero no sería pues una configuración real. Lo hemos modificado. Bien, ya con la modificación, vemos la configuración, contamos los niveles, el mayor nivel es el 6, significa que este elemento, jóvenes, está en el sexto periodo, sexta fila. Ahora, yo veo en qué termina la configuración, termina en D, es un grupo B. ¿Cuál de los 8 grupos B será? Para los grupos B hay que sumar los últimos S y D. A ver, este termina en D, me falta el S último es esto acá. Esto no, este es F, ¿ah? Siempre para los grupos B se suman electrones S y D últimos. Acá están los S y D últimos. S y D últimos. La suma es 11. Como no hay grupo 11B, es el 1B, ¿no? Se coloca en 1B. Entonces su ubicación sería así. Periodo 6, porque hay 6 niveles de energía. Y grupo 1B, porque la suma de S y D últimos da 11. Y con ese 11 es 1B. Ahora, muchachos, si ustedes no hubiesen modificado, hubiesen dejado 6S2, 5D9, la suma seguiría siendo 11, ¿eh? No cambia la ubicación, ¿no? No cambia la ubicación. Pero sí, la configuración no sería correcta. Hay mucho que no, la configuración en D no puede terminar en D4, ni puede terminar en D9. Hay que mover un electrón del S a esos lugares, ¿no? Y aquí se ha movido ya de frente. Por último, vamos a ubicar al elemento cuyo Z vale 92. Ya sería configuración más grande, sería así, 1S2, 2S2, hasta ahí serían 10, 2 electrones, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, y para que sean 92 sería pues 5F4. ¿No? Va a terminar en 5F14, ¿eh? 5F4 nada más. Sería 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88 y 4 serían 92. 92. Bien, ya está la configuración completa. Cuento los niveles, 7. Significa que este elemento está en el séptimo periodo. Séptima fila. Termina en F.
allá. Para los F no hay regla, pues todos ellos están en un solo grupo, ¿no? Que es el 3B, hemos mencionado. Entonces, su ubicación sería pues así, ¿no? Periodo 7, porque hay 7 niveles de energía, y grupo 3B, ¿no? Todos los que terminan en F están en el 3B, hemos dicho. Ellos no hay que sumar electrones ni nada, ¿no? Todos ya están incluidos en el 3B. Esa sería su ubicación. Ahora, aquí esto lo hemos colocado, jóvenes, como ejemplo, porque tenemos que ubicar pues a todas las variedades de elementos, ¿no? A nivel de examen de admisión, las configuraciones no le van a venir tan largas, ¿no? A lo más le van a venir, jóvenes, hasta 30 o 40 electrones, ¿no? Esto ya es 92, ¿no? Pero lo hemos puesto para que ustedes vean, pues, que se puede ubicar en realidad cualquier elemento químico, ¿no? A nivel de examen de admisión, las configuraciones van a ser cortitas y van a ser, pues, más directas. Pero aquí, pues, estamos en una academia preuniversitaria y es más nivel, ¿no? Bien, vamos a finalizar ya esta parte para resolver los problemas hablando de las propiedades de los elementos químicos. Lo que hemos visto hasta la ubicación son configuraciones electrónicas. Hemos dicho que la tabla periódica actual tiene dos objetivos, ¿no? Explicar las propiedades de los elementos y las configuraciones electrónicas. Ya vimos en la ubicación, en la distribución por grupos y periodos, que ahí todo tiene que ver con configuración electrónica. Ahora vamos a ver las propiedades de los elementos químicos. Bien, al evaluar las propiedades físicas y químicas de los elementos, la tabla periódica queda dividida en 3 bloques, que corresponden a los elementos metálicos, a los no metálicos y a los metaloides, también llamados semimetales, ¿no? Así veríamos la tabla periódica, miren, solamente viendo las propiedades, ¿no? Lo de azul representa los metales, los de verde metaloides y lo de amarillo, pues no metales. Noten, jóvenes, que los metales abarcan mayor cantidad de elementos, ¿no? Casi toda la tabla periódica son metales, ¿no? Los no metales, pues, es un grupo reducido, los metaloides más reducidos todavía. Los metales, miren, abarcan el lado izquierdo, que es el bloque S, salvo el hidrógeno, la parte central, que es el bloque D, ¿no? Elementos del grupo B, parte del bloque P, ¿no? Y todo el bloque F, ¿no? O sea, los metales están en casi toda, pues, la tabla periódica. En cambio, los no metales están, pues, en el lado derecho, ¿no? Y el hidrógeno, ¿no? Que debería en realidad estar allá, pues, ¿no? O sea, este amarillo debe estar junto con los amarillos. Pero ¿por qué se le deja ahí? Ya es una decepción de ubicación que debe corregirse con el tiempo. Los metaloides o semimetales están en la frontera entre metales y no metales. De ahí el nombre, ¿no? Metaloides o semimetales, mitad de los metales, ¿no? Metaloide también significa falso metal, ¿no? Porque tiene un comportamiento que no es 100% metálico, tampoco es 100% no metálico, no está en un estado intermedio. Lo que hay que recordar sí son las propiedades, sobre todo de los metales y no metales, ¿ah? Porque para la química no existen los metaloides, ¿ah? La física es la que considera la existencia de los metaloides y aquí lo hemos puesto. En la química solamente hay dos elementos, metales y no metales. Bien, propiedades de los metales. Se observa, jóvenes, que los elementos metálicos abarcan un gran número de posiciones en la tabla periódica. Todo el bloque S, excepto el hidrógeno, todo el bloque D, todo el bloque F y parte del bloque P. Sin embargo, esto no quiere decir, pues, que estos elementos metálicos sean los más abundantes, ¿no? En la naturaleza, pues, no lo son, ¿no? Esto se refleja en los altos costos para los minerales y para los productos manufacturados. Hay bastantes metales en la tabla periódica, pero en la naturaleza son escasos, jóvenes. Por eso los metales son costosos. Oro, plata, platino, paladio, cobre, hierro, son materiales muy costosos. Mientras que los no metales son un pequeño grupo, pero son abundantes en la naturaleza, ¿no? Tanto así que son baratos, y algunos son gratis, como el oxígeno, ¿no? Del aire, el nitrógeno del aire, ¿no? No pagamos nada, pues, para conseguirlo, ¿no? O el carbón, ustedes compran carbón o carbono, ¿no? En el mercado y es relativamente barato. En cambio, comprar, pues, alambres de cobre, costoso, ¿no? Varillas de hierro, es costoso, porque por más que los metales sean abundantes en número, en la tabla periódica son escasos en la naturaleza. Las propiedades generales están indicadas acá, jóvenes. He colocado este cuadrito. Físicas. Son los metales buenos conductores del calor y la electricidad. Todos los metales conducen el calor y la electricidad. De buena manera, ¿no? Siendo el mejor conductor de todos los metales y el oro. Pero en realidad todos los metales conducen, por eso hay que tener cuidado. Los metales también se calientan y enfrían rápidamente, son conductores térmicos, ¿no? Ahora, la plata es el mejor conductor eléctrico,
pero utilizamos el cobre por ser más barato, ¿no? Sería absurdo utilizar, jóvenes, plata en los cables eléctricos, ¿no? Pero para algunos sistemas eléctricos sí se utiliza pues la plata y el oro, ¿no? Pero el cobre es más rentable. Son maleables los metales. Los metales fácilmente se pueden laminar, jóvenes. Ustedes lo golpean y pueden estirarlo, ¿no? Eso se llama maleabilidad. Y el más maleable, pues, es el oro, ¿no? Con el oro se puede crear láminas delgadísimas, más delgadas inclusive, pues, que el papel, ¿no? Y también se pueden estirar, ¿no? Eso se llama ductibilidad. Como los hilos de cobre, por ejemplo, en los cables, ¿no? O los hilos de oro, con la cual se bordan algunos, pues, tejidos, ¿no? Los metales poseen brillo característico porque reflejan la luz en sus superficies limpias, ¿no? Su coloración varía, jóvenes, del gris a plateado, casi blanquecino, ¿no? La mayoría de los metales son grises y plateados, pero hay dos excepciones, ¿no? Que es el cobre, que es el único metal que es rojo, y el oro, que es amarillo. El resto, jóvenes, son parecidos entre sí, son grisáceos, ¿no? O plateados. Presentan densidad variable, los metales son pesados, bastante pesados, jóvenes, como el osmio, que es el metal más pesado de todos. También está el plomo, el mercurio, que son bastante pesados. El mismo oro, jóvenes, es bastante pesado. Un lingote de oro pesa una cantidad pues bastante alta, porque su masa puede bordear hasta los 50 kilogramos, ¿no? Un solo lingote de oro son bastante pesados porque tienen alta densidad. Los metales se derriten a altas temperaturas. El más difícil de derretir es el tungsteno. Y hay uno que es la excepción, ¿no? Que es el mercurio, que ya está derretido, ¿no? Que es líquido. O sea, todos los metales son sólidos a excepción del mercurio, ¿no? El mercurio, que es líquido. Eso en cuanto, pues, a su propiedad física, ¿no? Químicamente, los metales, jóvenes, se caracterizan por oxidarse, ¿no? Los metales se oxidan con facilidad, forman cationes, ¿no? Porque pierden electrones, sus electrones de valencia. Pierden electrones y forman cationes de algunos metales, pero hay algunos que resisten más tiempo, ¿no? Y los que resisten más tiempo son metales nobles, como el caso, pues, de difíciles de oxidar, pero igual se oxidan, ¿no? Se oxidan. Forman óxidos básicos. Eso se va a ver en el capítulo ya de pH, ¿no? Óxidos básicos. Esas son sus propiedades químicas. Los electrones se oxidan con facilidad. En las reacciones redox actúan como agentes reductores, porque todo material que se oxida es un agente reductor, se dice. En el caso de los no metales, abarcan pocas posiciones en la tabla periódica actual, sin embargo, contienen a los elementos más abundantes, ¿no? En nuestro planeta, los dos elementos más abundantes son no metales, ¿eh? El oxígeno y el silicio, son los más abundantes. El tercer elemento en abundancia en nuestro planeta recién es un metal y es el aluminio, ¿no? Pero los dos más abundantes son el oxígeno y el silicio, que son no metales. Se le llaman no metales, jóvenes, porque poseen propiedades opuestas a los metales. Tienen propiedades opuestas a los metales. Y aquí están sus propiedades físicas, ¿no? Los no metales son malos conductores de electricidad. Ahora, eso no significa que no conduzcan la electricidad, sí conducen la electricidad y también el calor, pero son malos, jóvenes, ¿no? O sea, su conductividad es baja. Y no me conviene, pues, utilizarlo en sistemas eléctricos, ¿no? Porque ellos más bien se utilizan como aislantes, pero sí conducen la electricidad. Del carbono. Hay un tipo de carbono que es el carbono grafito, que es un buen conductor eléctrico, en eso se parece a los metales. Es ese carbono que se utiliza como barrita, jóvenes, en las pilas, ese carbono grafito, buen conductor, pues, de la electricidad. El resto son malos, ¿no? Pero sí conducen. Tampoco conducen el calor con facilidad, son malos conductores del calor, excepto el diamante, ¿no? El carbono diamante, que es un buen conductor térmico, por eso se utilizan los láseres, inclusive el diamante, ¿no? Para producir láser. Pero sí conducen, ¿eh? Lo hacen de mala manera, pero conducen, ¿no? No son dúctiles ni maleables, los no metales son quebradizos. El carbón, por ejemplo, ustedes lo golpean y no forma láminas, se fragmenta, ¿no? Es lo mismo que el azufre o el fósforo, ¿no? Que son no metales. Y la mayoría, pues, son gases. No se pueden laminar, no se pueden estirar, ¿no?
Algunos elementos no metálicos tienen el fenómeno de alotropía, esto lo hemos visto en la primera clase. Algunos no metales existen en más de una variedad, como el carbono, ¿no? Hay dos tipos, grafito, carbono negro, y el diamante, que es carbono cristalino. En el caso aquí se está poniendo como ejemplo, ¿no? Pero no solamente el carbono, que es no metal, presenta alotropía, hay otros elementos como el oxígeno, hay dos variedades de oxígeno, ¿no? No metal, como oxígeno normal y el ozono, ¿no? El fósforo, el azufre también tienen variedades alotrópicas. Poseen baja densidad. Los no metales son ligeros, bastante ligeros, la mayoría pues son gases, ¿no? A diferencia de los metales que son pesados. Noten la propiedad opuesta. Los metales son buenos conductores eléctricos, los no metales malos, ¿no? Los metales pues son pesados, los no metales son ligeros, ¿no? Y así. Propiedades químicas. Los no metales jóvenes tienen gran cantidad de electrones en su último nivel, por lo tanto tienen tendencia a ganar electrones. Se reducen. En vez de oxidarse, como hacen los metales, los no metales se reducen. En vez de formar cationes, forman aniones. En vez de actuar como agentes reductores, los no metales actúan como agentes oxidantes. Y muchos de ellos se utilizan como desinfectantes, ¿no? El oxígeno en el agua oxigenada, el flúor en la pasta dental, el cloro en la potabilización del agua, el yodo en la sal yodada. Son oxidantes, destruyen materia orgánica, jóvenes, por eso se utiliza como desinfectantes. Son electronegativos porque al ganar electrones, que es lo contrario a perder, forman aniones. Y forman también óxidos ácidos, llamados también los anhidridos, ¿no? Eso se va a ver en la clase pues ya de ácidos y bases, cuando midamos el pH. Pero noten que las propiedades tanto físicas y químicas son opuestas, ¿ah? Bien, los metaloides o semimetales son elementos químicos que poseen propiedades intermedias respecto a los metales y no metales. Su principal aplicación de los metaloides es en la electrónica, como semiconductores eléctricos, ¿no? Principalmente el silicio y el germanio, que se utilizan para fabricar los microchips, esos chips jóvenes de los celulares, de las computadoras, ¿no? De los equipos electrónicos modernos, están hechos pues a partir de metaloides, principalmente el silicio y el germanio. Los metaloides no se consideran dentro de la química, ¿no? Porque para la química solamente existen metales y no metales, ¿no? Se considera pues un grupo aparte en la física, no en la química. Porque aquí, si analizamos un metaloide, sus propiedades químicas van a ser de no metal, ¿no? Es intermedias entre los metales y no metales, por eso solo para la física existen tres tipos de elementos, ¿no? Metales, no metales y metaloides, pero para la química solamente hay dos, metales y no metales. Por eso las tablas periódicas se verían de esta forma, ¿no? En este caso, los metales en azul, los no metales en amarillo y en parte a los metales y en parte a los no metales, ¿sabes? Ya están separados por esta escalera. Por ejemplo, el germanio es un metaloide, pero se considera dentro de los metales por sus propiedades químicas, ¿no? El silicio es un metaloide, pero por sus propiedades químicas es no metal. Ya tiene esta secuencia de separación. Y eso se va a explicar claramente en la parte de los enlaces. Los enlaces químicos se forman entre metales, entre no metales y entre metales y no metales. Hay tres tipos de enlace. Enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente. No hay enlace entre metaloides, jóvenes, ¿sabes? Porque no existen para la química esos elementos. Bien, conociendo, jóvenes, entonces esta base teórica, vamos a desarrollar los ejercicios de la práctica dirigida, que tiene, como ya hemos mencionado, dos tipos de problemas, ¿no? Los problemas teóricos, donde aquí no se puede adivinar, siempre hay que consultar la teoría, y los problemas pues de operaciones para ubicar a los elementos en la tabla periódica sin tener la tabla periódica a la mano. Es decir, haciendo pues la configuración electrónica con el número atómico Z. Bien, empecemos entonces. A ver, problema número 1. Dice, con respecto a la tabla periódica, señale lo incorrecto. De estas cuatro afirmaciones, uno es falso. Para eso recurrimos pues a la teoría. La A dice, las propiedades de los elementos son función periódica de Z, número atómico. Sí, esa es la ley periódica moderna. B, los elementos de transición son aquellos cuya conversión termina en D. Sí, son los gases nobles poseen 8 electrones en su último nivel. Sí, la excepción es el helio, ¿no? Pero es un caso excepcional, ¿no?
Urtecho me dice porque la respuesta es D, y eso es correcto, ¿no? Porque dice los elementos del grupo 6A son conocidos como halógenos. No, los halógenos son del 7A. Esos nombres hay que recordarlos, hemos mencionado, ¿no? El 6A son los anfígenos, 7A halógenos, grupo 8A son los gases nobles. La respuesta es la D. La teoría se resuelve con teoría, jóvenes, ¿ah? Obviamente, ustedes leen la información y de repente van a tener alguna duda y las dudas se despejan consultando la teoría. Quiere decir que esto lo pueden volver a resolver ya una vez que descarguen pues la clase en imágenes, ¿no? En PDF. Bien, entonces, en cuanto a la descripción, la A sería lo correcto, porque la ley periódica de Moseley indica que los elementos se deben ordenar según su número atómico porque de ello depende sus propiedades. B es correcto. De acuerdo con la configuración electrónica terminal, se tienen dos grupos de elementos, los grupos A y los grupos B. Grupos A son representativos, grupos B de transición. Aquí están, ¿no? Grupos A, grupos B, elemento representativo, elemento de transición. ¿Cómo terminan las configuraciones para darme cuenta? Los grupos A terminan en S y o P, y los grupos B terminan en D, ¿no? Tal como indica pues la alternativa, la afirmación B, ¿no? Los elementos de transición terminan en D. Correcto, dice que los gases nobles tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Sí, acá está la configuración que hemos dado. Fíjense, gases nobles, raros o inertes, ¿no? NS2, NP6 tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Gases nobles, ¿no? A excepción del helio, ¿no? El helio pues solamente tiene 2, pero es un caso excepcional. Bueno, los gases nobles también le llaman raros porque son gases muy escasos. El único que existe en nuestro planeta en cantidades suficientes para ser analizados es el argón, ¿no? El helio no sabíamos que existía aquí hasta que analizamos pues la composición del Sol, porque el Sol está formado por helio, ¿no? Y luego ya se obtuvo helio a partir pues de reacciones nucleares, ¿no? Y así los otros gases también. Correcto. Y la D es incorrecta porque los elementos que se ubican en se llaman anfígenos, calcógenos u oxigenoides. No son halógenos, los halógenos son 7A. 7A. Hay que recordar estos nombrecitos, muchachos, ¿ah? Como hemos dado. La clave sería la D. Incorrecto. Bien, para el ejercicio número 2 también es teoría. Vamos a indicar la afirmación incorrecta respecto pues a la tabla periódica, su descripción. Huanca me dice que la C y es correcto, ¿no? Su respuesta quiere decir que la afirmación incorrecta de estas 4 es la C, ¿no? Dice, los elementos de la tabla periódica se ubican en 7 grupos, 18 periodos. No, es al revés, son 7 periodos y 18 grupos, ¿no? Bien, el fundamento se indica, jóvenes, que el resto son correctas. Sería así, la primera dice, ¿se fundamenta en el modelo cuántico del átomo? Sí, ¿no? Una de las cosas que explica la tabla periódica es la configuración electrónica, y la configuración electrónica tiene que ver pues con la modelo atómico moderno, ¿no? Modelo de nube electrónica, ¿no? Que hemos dado. Es correcto. La B dice, los elementos representativos se encuentran en el bloque S y P y los elementos de transición en el bloque D y F. Los F son transición interna, pero también se encuentran en el bloque principal, ¿no? Si los subimos al bloque principal, están dentro de los grupos B, como hemos mencionado, ¿no? Es correcto. Los grupos A terminan en S y P, los grupos B terminan en D, y en este último grupo B se incluye, pues, en el 3B a los lantánidos y actínidos que están en el bloque F, ¿no? N-2F, ellos terminan en el F. Acá están los grupos A, terminan en S y P, los grupos B terminan en D, y dentro de los grupos B, específicamente en el grupo 3B, está incluido pues el bloque F, ¿no? Sí se coloca todo en un solo bloque. Correcto. La C. La C es lo incorrecto, como mencionó el estudiante, porque el ordenamiento de los elementos químicos en la tabla periódica actual es de forma creciente respecto a Z en 7 periodos y 18 grupos. No en 7 grupos hay 18 periodos, es al revés, 7 periodos, 18 grupos. La D es correcto, jóvenes, esto es algo de historia. La ley periódica antigua fue establecida por el químico ruso
Mendeleev en el año 1869. ¿Quién diseñó la primera pues, tabla periódica? ¿No? Esta ley establece que las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Antes se consideraba la masa atómica antes que Z. Después se corrigió y llegamos pues a la ley periódica moderna, que es la vigente, ¿no? Jóvenes, ustedes por su cuenta también pueden complementar esto en la parte de historia, cómo fueron ordenados los elementos antes de llegar a la tabla periódica actual. Y una de las tablas periódicas de gran importancia es la tabla periódica de Mendeleev. Es la tabla periódica primaria, la primera que se elaboró, y se conocía como la forma corta de ordenamiento. La forma larga es la que tenemos hoy en día. Y el esquema es así. Fíjense acá que tenemos un borrador de lo que fue, ¿no? La tabla periódica de Mendeleev. Noten que es una tabla periódica cuadrada, ¿no? Donde había hasta 12 periodos, ¿no? 12 periodos, y los grupos estaban en función a los compuestos que podían formar los elementos de esos periodos. Y los elementos están ordenados ya no con el número atómico, sino con la masa. Masa atómica del hidrógeno 1, masa atómica del litio 7, del berilio 9,4, boro 11, carbono 12, así. Masas atómicas, ¿sabes? Esto 3, el berilio es 4, el boro es 5, el carbono es 6, el nitrógeno es 7, el oxígeno es 8 y así. Hubo pues algunas discrepancias en esta parte, por eso se corrigió esta tabla periódica. Pero la respuesta aquí es la C. La C es incorrecta. Bien, problema 3. Nos dan ahí configuraciones electrónicas con gases nobles. No me interesa solamente la parte final de la configuración, en qué letra termina y cuántos niveles tiene, para indicar pues si estas ubicaciones que me están dando son correctas, ¿no? Me piden cuál de ellas es incorrecta. ¿Cuál de ellas es incorrecta? Entonces, pues estos grupos, ¿no? Y lo vamos a hacer aquí, jóvenes, de forma resumida en este cuadrito. El nivel es el tercero, por lo tanto su periodo es 3. Termina en P, que es un grupo A. Y para los grupos A hay la suma de electrones S y P, ¿no? Sumamos 2 más 1, 2 más 1 me da 3, grupo 3A. Esta respuesta es correcta, ¿no? Periodo 3, grupo 3A, porque para el grupo A hay que sumar los S y PA del último nivel. Aquí es 2 y 1, 3. El mayor nivel es 4, entonces el periodo pues es 4. Ahora, termina en D, es un grupo B, es un grupo B. ¿Cómo se...? Último, ¿no? Aquí está. S y D último, la suma me da 12. Como no hay grupo 12B, se coloca pues grupo 2B, que es la columna 12, ¿no? Columna 12. Correcto. Aquí, en esta configuración, el mayor nivel es 5, periodo 5. Termina en D, también es un grupo B. ¿Cómo se calcula el número de grupo? Hay que sumar S y D últimos, acá están, S y D. Sumamos 2 y 3, me da 5, ¿no? Grupo 5B. Pero acá dice 3B, pues. ¿No? Es por eso que la C es la incorrecta, aquí dice 3B, no. La suma 2 y 3 me da 5, aquí es 5B. Recuerden que para los grupos A hay que sumar S y P. Para los grupos B hay que sumar S y D. Lo mismo acá. El mayor nivel, 5, termina en D, es un grupo B, hay que sumar. S y D sumamos, sale 9. No hay grupo 9, cuando la suma es 9, 10 y 11, o perdón, 8, 9 y 10. Cuando la suma es 8, 9 y 10, es el grupo 8B. Es correcto, entonces. De todas estas configuraciones, entonces la configuración C no lleva la ubicación correcta porque el grupo sería 5B por esta suma. Es 9, 8B. Aquí la suma es 3, pero con la letra P es A, ¿no? Es A. La clave pues sería la C. Incorrecta. Bien, problema 4. Me dan, jóvenes, para un elemento dado, estos números cuánticos a su electrón más energético. Más energético significa, jóvenes, que está de acuerdo con la regla de Serrucho, ese sería el último distribuido, porque si ustedes recuerdan la regla AUBA o regla de Serrucho,
distribuye a los electrones en orden creciente de las energías, ¿no? De menor a mayor energía. Significa que el último electrón colocado en la configuración es el que posee más energía. Ese electrón, que es el último en la configuración, no necesariamente está en el último nivel, ¿eh? Es el último en la configuración, es el más energético, tiene estos números cuánticos. Ya hemos dicho que los números cuánticos funcionan como el GPS, ¿no? Nos indican en qué nivel, en qué subnivel, en qué orbital y cómo está el electrón en cuanto a su rotación. Nivel, en el último lugar, y voy a indicar, pues, su ubicación por familia, ¿no? Ahí están las familias: alcalino, alcalino térreo, halógeno, nitrógeno, ¿no? Huanca me dice que la clave es la C. Vamos a verificarlo. Decimos acá. Primero ubicaremos el electrón más energético, que es el más externo, de acuerdo con sus números cuánticos, ¿no? Bien, números cuánticos, acá está. Este es el orden, ya hemos dado la clase pasada. N es el primero, L es el segundo, M sub L es el tercero, M sub S es el cuarto. Nivel, subnivel, orbital, electrón, ¿no? Entonces, como N vale 3, significa que el último, ¿eh? Está en el tercer nivel. L vale 1, está en el subnivel P, porque L1 es el subnivel P. Cuando L vale 0 es el S, cuando vale 2 es el D, cuando vale 3 es el F. Ahora, el P, jóvenes, como tiene 6 electrones, tiene 3 orbitales, ¿no? Que serían, pues, menos 1, 0 y más 1, ¿no? El tercer número cuántico, M sub L, me dice que está en el 0, ¿no? Está en el segundo orbital del subnivel P, porque los orbitales son menos 1, 0 y más 1. Y el cuarto número cuántico, M sub S, spin menos un medio, indica que ese electrón tiene rotación horaria, ¿no? Sería horaria aquí. Aquí hay que cambiar, ¿no? Horaria. Flecha hacia abajo, porque cuando es negativo es flecha hacia abajo. Antihoraria después es allá arriba, ¿no? Es positivo. Aquí sí me he equivocado en esta parte, voy a corregir. Significa, jóvenes, que si nosotros dibujamos a los 3 orbitales desde su nivel P, así, el último electrón estaría acá, ¿no? Estaría, pues, en el orbital 0, que es el de acá, y con el spin hacia abajo. Pero esto, pues, es el último, no es el primero, ¿no? De acuerdo con la regla de Hund, acá debe haber un electrón, otro acá, el tercero, el cuarto, y él sería recién el quinto electrón. O sea, la distribución completa sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, y este es el último. Este es el electrón que hemos ubicado. Está en el tercer nivel, está en el subnivel P, en el orbital 0 y con el spin menos un medio hacia abajo. Rotación horaria, ¿no? Rotación horaria. Significa, jóvenes, significa que si este es el electrón más externo o el último electrón distribuido, la configuración de ese átomo debe terminar de la siguiente manera. Debe terminar en 3p con 5 electrones, ¿no? 3p con 5 electrones, porque el p acá puede tener hasta 6, pero considerando el último solamente tiene 5, ¿no? Tiene 5 electrones. Entonces la conclusión a la que llegamos es la siguiente, ¿no? Decimos por acá. Esto quiere decir que la configuración electrónica de ese átomo termina en 3p con... Por lo tanto, la configuración completa del átomo y su ubicación en la tabla periódica es así, ¿no? Va a terminar en 3p5, ¿no? Porque ya sabemos que ese electrón está en el tercer nivel, en el subnivel P, y es el quinto electrón, ¿no? Su configuración sería entonces así: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Noten que termina en P, es un grupo A, ¿no? Es un grupo A. Para hallar el número de grupo hay que sumar los electrones S y P, y la suma es 7 del último nivel, ¿eh? Porque ese es el último nivel, joven. Ese es el último nivel. Entonces su ubicación sería así: periodo 3 porque tiene 3 niveles, grupo 7A porque la suma S y P me da 7, pues, ¿no? Del último nivel. Y el grupo 7A se llama grupo de los halógenos. De los halógenos. Entonces la respuesta aquí sería, pues, la clave C, tal como indicó uno de sus compañeros, ¿no? Eso vendría a ser la respuesta. Entonces, solo que aquí también se me pasó. Este átomo debe ser, ¿no? No es un ion, no estamos hablando de un ion.
Bien, basta, jóvenes, que termine en P, ya yo de frente digo, voy a ubicar el último nivel y voy a sumar S y P, ¿no? Porque son electrones del último nivel. Esa sería pues la respuesta. Bien, problema 5. Problema 5. Tenemos aquí un elemento X, no sabemos quién es, que se encuentra en el cuarto periodo y es un alcalino térreo. Si en uno de sus átomos neutros, o uno de sus átomos, el número de masa excede en 2 al doble de su número atómico, calcular el número de neutrones de dicho átomo. Bien, la primera información es crucial. Ese átomo está en el cuarto periodo, cuarta fila. Significa que en su configuración debe haber 4 niveles, nada más. Y si es un alcalino térreo, debe estar en el grupo 2A. Su configuración debe terminar de una forma característica, porque cada grupo de los A terminan de una manera característica. Los alcalinos terminan en S1, los alcalinos térreos terminan en S2. Significa que este átomo va a terminar en S2 del cuarto periodo, ¿no? Del cuarto nivel. Entonces, con esa información yo voy a reconstruir su configuración. El elemento de problema entonces es un alcalino térreo del periodo 4. Por lo tanto, en su configuración electrónica se tiene 4 niveles de energía. Y terminará en su nivel S2. ¿Por qué? Porque los alcalinos térreos terminan en S2, ¿no? Los halógenos terminan en P5, como hemos visto, los gases nobles terminan en P6, ¿no? Termina en S2. Entonces, sobre la base de esa información, yo voy a reconstruir su configuración electrónica. Va a terminar en el cuarto nivel, S2. Sería así. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ahí va a terminar. ¿Por qué? Pues 4 niveles, ahí está, y termina en S2. Yo no puedo continuar, jóvenes, porque si continúo, ya no va a terminar, pues, el siguiente S2 ya sería en el quinto nivel, ¿no? Y no puede ser, porque el átomo solo está en el cuarto periodo, debe terminar en 4S2. Por eso la configuración de ellos es NS2, donde N es el mayor nivel, pues si el mayor nivel es 4, sería 4S2. Bien, como ya tengo la configuración, voy a sumar los exponentes para averiguar cuántos electrones tiene. Se observa, jóvenes, que el átomo posee 20 electrones en total. Ustedes suman a 2, 4, 10, 12, 18, 20. Posee 20 electrones en total. Y como la ubicación del átomo se desarrolla en función a Z, Z también debe ser 20, pues, ¿no? Z vale 20. Ahora, para este átomo se cumple lo siguiente, ¿no? Dice que el número de masa excede al doble del número atómico en 2 unidades. Esto se plantea así por álgebra. Acá viene pues de datos, no en el enunciado. El número de masa excede al doble del número atómico en 2 unidades. Como Z yo ya lo conozco y vale 20, voy a reemplazar acá. Sería 2 por 20 igual a 2. Esto negativo pasa al otro lado positivo. A sería 42. Número de masa. Como ya tenemos el número de masa y tenemos Z, voy a hallar N. Que pide el número de neutrones, ¿no? N será pues A menos Z, porque N siempre se calcula como número de masa menos Z, ¿no? Como sería 42 menos 20, ¿no? Porque Z vale 20, ¿no? Y eso sale 22. La clave pues sería la C. Muy bien. Tal como confirma la estudiante pues Urtecho, ¿no? 22 sería la respuesta. Entonces aquí, como le digo, el dato crucial era la ubicación. Ya me dan la ubicación. ¿Ah? Yo no tengo que hacer la configuración para ubicarlo. Más bien, sobre la base de la ubicación, reconstruyo la configuración. La clave sería la C. Bien, aquí 6 dice, un catión dispositivo tiene su estructura 48 electrones. Hallar su ubicación en la tabla periódica. Ya hemos dicho, jóvenes, que los iones no se ubican. ¿Eh? Los que se ubican son los átomos neutros. O sea, yo debo calcular Z. Me dicen que este catión, o sea, de carga más 2, porque es dispositivo, tiene 48 electrones. Eso quiere decir que su Z va a tomar un valor pues definido, ¿no? El átomo de este cierto elemento químico, en forma de catión divalente, tiene 48 electrones. Recuérdense que la ubicación de un elemento en la tabla periódica se hace en función a Z y hay que desarrollar la configuración con ese Z. Tenemos esta información. Este es el catión. Nos vamos a llamarle E. Tiene carga más 2. Su Z no lo conozco, pero sus electrones sí. Valen 48. Sabemos, jóvenes, que este 48 es el resultado de él haber perdido 2 electrones, ¿no? Porque este más 2 significa que perdió 2, por eso tiene 48. Significa que su Z pues era 50, ¿no? Para llegar a 48 por pérdida de 2 electrones, este valor debió ser 50. O también ustedes lo pueden escribir así, ¿no? Que este 48 es igual a Z menos 2, porque sería Z, le quitan 2, me va a dar por 48, ¿no?
Porque al inicio tenía Z protones, Z electrones, perdió 2, o sea, le resto 2 y eso me sale 48. Entonces Z vale 50. Si ya tengo Z, voy a hacer la configuración para ubicar el elemento en la tabla periódica. Decimos entonces Z50. Ponemos acá 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, ¿no? 48, faltarían 2, 50, ¿no? 50. Eso sería su ubicación. Huanca me dice que la respuesta es la A. Vamos a verificar. 50. Ahora, esta plantilla jóvenes ya la utilizan pues para desarrollar la configuración. Pero hay que practicarlo. Hay que colocar un S2, 2S2, 2P6, 3S2. Y ya con la constante práctica se le va a quedar pues en la memoria, ¿no? Bien, ubicación. Su mayor nivel de energía es el quinto. Por lo tanto, está en el periodo 5. Ahora, si termina en P, es un grupo A. Y para los grupos A hay que sumar los S y P del último nivel, ¿no? S y P del último nivel. Esto no es último nivel, ¿eh? Por si acaso. Estos son últimos niveles. Entonces diríamos periodo 5 porque tiene 5 niveles. Y grupo 2 más 2 me daría 4, ¿no? Suma de los electrones S y P del último nivel. Para los grupos A siempre suma electrones S y P del último nivel. 4A. En este caso, la respuesta sería pues la alternativa A, ¿no? La alternativa A. Es así. Ahora, si terminaste jóvenes acá en D, esto no existiría, habría que sumar el S y el D, ¿no? Para indicar el número de grupo. Pero cuando termina en S o P, es solamente del último nivel, ¿eh? Recordaros. Entonces la clave aquí sería pues la alternativa A. Problema 7. Dice tungsteno, cuyo nombre significa, bueno, esto ya es información adicional. Lo crucial aquí para este problema dice que el tungsteno es un metal que pertenece al sexto periodo. Significa, jóvenes, que tiene 6 niveles de energía. Y grupo 6B. Como es grupo B, jóvenes, significa que va a terminar en D. Y la suma de los electrones S y D debe ser 6, pues, ¿no? Debe ser 6. Para que me dé 6B, ¿no? Porque para los grupos B hay que sumar S y D de los últimos lugares. Esa suma debe salir 6. Y debe haber solamente 6 niveles, ¿ah? 6 niveles. Bien, entonces sobre la base de esa información vamos a reconstruir su configuración, ¿no? Se ubica en el periodo 6 y grupo 6B. Por lo tanto, en su configuración electrónica se tendrá 6 niveles de energía, sexto periodo. Y terminará en su nivel de esta forma. NS2, N-1, D4. Termina en D, jóvenes, ¿ah? Pero para indicar el número de grupo hay que sumar S y D. Y esa suma puede ser pues solamente 2 y 4 para que me dé 6, ¿no? 6. Ahora, esa es la configuración pues según la regla de Serrucho, pero de todas maneras no podríamos dejarlo así, jóvenes, porque hemos dicho que D4 no es válido, ¿no? Habría que modificar un electrón de acá a acá, pero la suma no cambia cuando hacemos esa modificación. Entonces, de acuerdo con la regla del serrucho, vamos a hacer la configuración. N valdría 6, esto sería 5, entonces, ¿ah? Su configuración sería así. Vamos a llegar hacia el mayor nivel es el 6, porque está en el sexto periodo, va a terminar en 5D4. Completamos la configuración, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F y 5D5. Ya hemos hecho la modificación porque aquí sería 6S2, porque es sexto periodo, 5D4. Pero no se puede dejar en 4, del 6S2 hay que mover un electrón al 5D para que sea 5D5. Por eso la configuración termina así. Este es el NS2, el N-1, ¿no? Este es el N-1. Bien, su ubicación entonces sería, acá está, periodo 6, y grupo, como termina en D, es grupo B, la suma 1 más 5, 6B. Cumple con la condición del problema, ¿no? Pero a nosotros no nos piden pues la ubicación ya nos dan, lo que nos piden es Z, número atómico, entonces hay que sumar los electrones, ¿no? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 55, 69 y 5 sería 74, ¿no? 74 en total. Es por eso, jóvenes, que si tienes 74 electrones en total y la configuración se hace con Z,
Z valdría después 74, su número atómico. Eso vendría a ser la respuesta. Ahora, ustedes jóvenes pueden dejarlo aquí a 6S2, 5D4, ¿no? Tal como está acá. No va a variar la respuesta, pero ya hemos dicho que no se puede dejar en D4 porque no sería pues una configuración real. Tampoco se puede dejar pues en D9, ¿no? Bien. Problema 8. Esto es teoría, jóvenes. Dice, los metales son buenos conductores del calor y electricidad. Esto es propiedades, ¿ah? Verdadero, los metales son buenos conductores de calor y electricidad. Los no metales a condiciones ambientales pueden ser sólido, líquido, gas, ¿sí? En los no metales hay las 3 variedades, ¿ah? Los no metales presentan alotropía, ¿sí? Están las propiedades que hemos mencionado: carbono, grafito y diamante, oxígeno y ozono, ¿no? Variedades alotrópicas. El carbono, que es un no metal en forma de diamante, es el único no metal que conduce a la corriente eléctrica. No. Hemos dicho, jóvenes, que los no metales son malos conductores eléctricos, pero no significa que no conduzcan la electricidad. Sí conducen, jóvenes. Al decir es el único no metal que conduce la corriente eléctrica, no. En realidad, pues todo elemento químico conduce la electricidad, solo que los metales lo hacen de buena manera y los no metales lo hacen pues de mala manera. Por eso la respuesta aquí es la alternativa D. Incorrecto, ¿eh? Las 3 afirmaciones iniciales son correctas. Y la teoría, jóvenes, está ahí, ¿no? O sea, no estamos inventando nada a último momento, ¿eh? Lo primero es correcto porque los elementos metálicos son buenos conductores del calor y la electricidad. Siendo el mejor conductor, hemos dicho la plata dentro de los metales, ¿no? La B también es correcto. Los no metales a condiciones ordinarias los podemos encontrar como sólidos, líquidos y gaseosos. Eso lo podemos ver en cualquiera de las tablas periódicas que hemos mostrado, ¿eh? Aquí, miren, he cortado un fragmento de la tabla periódica de un solo bloque. Fíjense acá. Y ahí podemos ver, pues, a los no metales, en el extremo derecho. Este es el extremo derecho. Con los 3 colores. En negro está carbono, fósforo, azufre, selenio, yodo, astato, que son sólidos. En rojo, bromo, que es líquido. Y en azul están los gases. O sea, los no metales podemos encontrar en las 3 variedades. En cambio, los metales, todos son sólidos, solamente hay una excepción, que es el mercurio, ¿no? En los metales no hay gases, ¿ah? Todos los metales son sólidos, excepto el mercurio. Por eso esta segunda afirmación es verdadera, porque los no metales pueden ser sólidos, líquidos y gases. La C también es correcto. Los no metales presentan alotropía, que es, jóvenes, la existencia de variedades en el mismo estado físico, ¿no? Esto lo hemos visto también en la parte, pues, de materia, ¿no? Por ejemplo, el carbono existe en 2 variedades, grafito y diamante, ¿no? O el fósforo existe también en 2 variedades, fósforo rojo, fósforo blanco. Esos son formas alotrópicas. Es característico de los no metales, Y la D es incorrecta. Los elementos no metálicos son malos conductores del calor y la electricidad. Esto no significa que no conduzcan el calor y la electricidad. Sí lo hacen, jóvenes, pero no de forma tan efectiva, ¿no? Son excepciones el carbono grafito, buen conductor eléctrico, y el diamante, buen conductor térmico. Sí conducen. La diferencia es que no lo hacen pues al nivel de los metales, ¿no? Pero aquí en la afirmación decía que el único, ¿no?, que conduce es el diamante, ¿no? Todos conducen, pero lo hacen de mala manera, ¿no? La clave sería la D. Y eso vendría a ser pues la respuesta, jóvenes. Esto para el problema número 8, ¿no? Porque solamente son 8 ejercicios los que han venido en esta parte. Ustedes, pues, en la domiciliaria tienen problemas adicionales ya para practicar. Y siempre, muchachos, que resolvamos un problema de teoría, no se olviden, hay que cotejar con la teoría, jóvenes, porque yo no puedo adivinar, ¿no? Claro que a nivel de examen de admisión ustedes no van a agarrar la teoría para marcar la respuesta, ¿no? Pero cuando ya lleguen a ese estado, jóvenes, del examen de admisión, ya se supone que la teoría ya lo van a tener en la mente, ¿no? Pero ahora, como estamos empezando a practicar, hay que, pues, utilizar siempre la teoría para resolver problemas de teoría, ¿no? Y para los cálculos hay que utilizar las formulitas, las plantillas, los borradores, ¿no? Y con la práctica ya se les va a quedar. Bien. Hasta ahí sería entonces la clase de esta semana, jóvenes. La próxima creo que vamos a ver el tema de enlaces químicos. Ya conociendo a los elementos, vamos a ver a los compuestos, ¿no? Bien, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima, entonces, muchachos.